Bendiciones para todos, que el Abba, que el Padre Celestial bendiga grandemente sus vidas. Aquí estamos una vez más y este mensaje quise titularlo Detrás de la túnica de José o de Joseph, detrás de la túnica de José, o el valor de la túnica de José, el peso de su llamado o de ser un escogido. Ser llamados por el Padre Celestial implica ser pasado por procesos que no todos se atreven a pasar. Manifestar la honra del Eterno sobre nuestras vidas a nivel alto representa humildad, integridad y sobre todo saber perdonar en medio de traiciones. Esto vamos a dividirlo en etapas. Primera etapa: conoces en las revelaciones del Padre parte de tu llamado, ¿verdad? Si tú tienes este llamado, te vas a identificar. Esto es para que puedan autoevaluarse cada uno y podamos conocer estas etapas. Entonces, conocer las revelaciones del Padre en parte del llamado. Esto, por venir del Eterno, será algo verdaderamente grande y traerá, escucha bien, envidia sobre aquellos que no entienden el llamado del Eterno en tu vida. Te tratarán posiblemente con desprecio y querrán apartarte, vendiéndote con traiciones. De la misma manera que sucedió con José, y sabemos también que con el Mesías Yeshua. Segunda etapa: la integridad. Será probada la integridad luego de un proceso de calma. Vendrá una fuerte tentación que pondrá a prueba ese destino profético. Una tentación como la que vivió José con la mujer de Potifar. Era joven, lejos de su tierra y de sus creencias, pero claramente en su corazón una fidelidad y una integridad hacia Dios, que dejó una clara evidencia de su dominio propio, fortaleza interna y amor al Eterno. Esta etapa es una etapa de críticas y de condenas de los hombres de manera injusta, por supuesto, por no acceder a los deseos de la carne o voluntad de las personas. Pero esta etapa de prisión por causa de la integridad es necesaria vivirla. Así como José conoció, ¿verdad?, al copero y al panadero, y el copero a quien la revelación fue exitosa, las dos fueron exitosas, pero esta fue de éxito para él, para su vida, vamos a decirlo así, para la vida del copero. Y José le encargó que lo hiciera saber a Faraón, pero se olvidó, porque no depende de las personas, depende del Eterno, y hay un tiempo de Dios, del Eterno, para nuestras vidas, para todo. Y luego de 2 años, le hace conocer a Faraón sobre José. Entonces es necesario vivir experiencias dolorosas por caminar íntegramente y en este proceso conocer personas o patrones, porque no siempre tienen que ser personas o patrones, circunstancias que nos llevarán al punto más alto del llamamiento o de manifestar, ¿verdad?, para qué hemos nacido. La etapa número 3. Quiero resaltar que esta etapa es una etapa muy fuerte. Etapa, la que acabamos de leer, ¿verdad? Etapa número 3, la etapa del reconocimiento. O sea, cuando se vence esto, y cuando se respeta el tiempo del Eterno en nuestras vidas, cuando aprendemos a confiar en Él y descansar en Él. Ser expuestos delante de Faraón es ser expuestos delante de los grandes para manifestar la gloria de Elohim aquí en la tierra. No hay otro Dios más grande que Él. José interpreta el sueño de Faraón. Faraón se creía que era Dios y era una persona muy importante, pero estaba inquieto su espíritu ahora. Y la revelación del sueño viene por medio de un siervo del Eterno, quien tuvo que ser procesado de manera intensa, pero ahora había llegado el tiempo. Entonces no cabe duda que quien tocó el corazón de Faraón fue Elohim, fue el Eterno, para poner en ese lugar a
José, porque para eso él había nacido. No nos olvidemos de los sueños que él había tenido hace ya mucho tiempo. Este es un tiempo de trabajo, de liderazgo, para hacer la obra para la cual Elohim lo había creado. Etapa número 4, la etapa de honra y de prueba nuevamente. Sí, continúa. José manifiesta sin lugar a duda, a pesar de todo sus hermanos, y deja una clara evidencia que los sueños que tenía no era vanidad, sino que eran propósito divino, porque sus hermanos lo vendieron por envidia, no lo querían por envidia, no entendían por qué él tenía que tener esa túnica de colores, ese privilegio, cuando él se preparaba de otra manera, con estudios, cuando ellos tenían que ir al trabajo duro, no entendían. Es que José tenía un llamamiento, era escogido para algo puntual. Estar en un nivel de altura en la que se encontraba José en este momento le hizo entender a él que era un punto de servicio, era un lugar de servicio, donde la inteligencia de José y el gran don que el Eterno le había dado, ahora estaba proveyendo, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Que todo esto sucedió, estaba proveyendo alimento para sus vidas, para toda una nación poderosa. Escuchemos bien, toda una nación poderosa, que por más poder que tuviese, si el Eterno no hubiera movido a este varón, si este varón no se hubiera dejado procesar, esto no hubiese sucedido. El Eterno está usando a su hijo, a su siervo, y por eso esa nación se mantuvo en pie. Pero no solamente esto, sino que él ahora estaba dando, estaba entregando, era servicio, estaba proveyendo alimento en medio de tanta escasez. Y no solamente hablamos de alimento físico, sino ese alimento que tanto necesitamos, espiritual. 5, como conclusión: si te envidian, te critican, si no entienden tu llamado, puede que tú venga a tu mente grandes cosas para hacer para el Eterno, pero te dicen, no, eso no, ¿qué va a ser eso? O te sientes como alejado, como apartado, incomprendido. No es posible que tengas, no voy a decir el llamado de José, porque José era José y tú eres tú, pero sí un llamado y ser escogido, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Porque si nos ponemos a prestar atención, muchos cuando comienzan en el camino del Eterno y se les empieza a apretar los zapatos, por así decir, o cuando comienzan las adversidades, se retiran, no soportan, no aguantan y se justifican. Otras personas me hizo mi amigo. Y la verdad es que hay un proceso que se debe pasar, que se debe aceptar, que hay que aprender a crecer. Entonces, si te envidian, te critican, no entienden tu llamado, no te detengas, continúa. Más que un llamado, eres un escogido, nacido para ayudar a muchos. Si tu integridad te lleva a que el hombre te cierre puertas y te sientas en una cárcel, confía, porque es necesario que sigas siendo procesado y recibas en esta etapa algo clave que te llevará al éxito de tu llamamiento divino. Recuerda que el don de Dios nos pone delante de los grandes, claro está, es su palabra. En esta etapa muchos de los que te desecharon creerán, escucha bien, creerán que estás muerto, sin saber nada de ti. No hablo de manera literal, por supuesto. No, ese ya se perdió. Creerán que estás muerto, sin saber nada de ti. Pero cuando vean la grandeza de Elohim,
en tu vida no tendrán cara para reconocer cuán grande fue su error al intentar desaparecer a quien evidentemente lejos estaba de desaparecer, sino más bien de ser expuesto con honra para gloria de Dios. Las personas con este llamado son generalmente personas solitarias. Su crecimiento no viene con ayuda de los hermanos, sino del mismo Elohim, del mismo Abba. Pasan, experimentan humillación de sus hermanos en la fe, pero no son altaneros, ofendiéndose y abandonando, ¿verdad?, la fe por causa de actitudes de hombre, sino que saben quién les llamó y tienen muy marcado el sueño de Elohim en sus vidas. Y esto es lo que los mantiene vivos. Estas personas poseen una integridad intachable delante de Elohim y de los hombres. Recuerden cuando fue probada grandemente la integridad de José. Y un corazón que aprendió, oye, esto es muy importante, y un corazón que aprendió definitivamente a perdonar y ser libre de todo orgullo. Saben que el lugar de honra es un lugar de servicio, que servir no es ser religioso. Imagínense si José hubiese sido religioso, ¿no? Hubiese dicho, yo no puedo ser segundo en el mando, no puedo yo estar aquí en esta nación pagana de incircuncisos y que me tengo que vestir como ellos, y etcétera, etcétera. Estas personas escogidas por Dios sabrán perdonar y alimentar a quienes lo rechazaron, vendieron y menospreciaron. Y es muy importante, quiero resaltar antes de terminar, lo importante que es el saber, el tener un corazón que perdona, libre de todo orgullo, porque José estaba en una posición donde podía haber rechazado a sus hermanos, donde podía haber hecho algo muy malo contra sus vidas, pero no lo hizo. Una vez más muestra que era un escogido para la gloria del Eterno. Y así todos recibieron bendición, porque eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser luz. Espero esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. Que el Eterno les bendiga mucho. Shalom.